Los conflictos sociales están al orden del día. Ya tuvimos durante en los meses de verano fuertes problemas en toda la región del sur, especialmente Aysén. Hay muchos temas que están todavía pendientes. El norte también hay varias exigencias que se le están haciendo al gobierno. Entonces queremos ver un poco el contexto histórico que se da en estas demandas y por supuesto el rol que está tomando el gobierno y especialmente el Congreso y los parlamentarios para poder solucionar estos problemas. Para eso vamos a hablar esta vez con el diputado independiente por la región de Magallanes, Miodrag Marinovich. Diputado, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Nicolás, un agrado estar acá en el programa. Bueno, primero le hago la pregunta que quizás puede ser de perogrullo, pero siempre es bueno tener la visión de los distintos actores. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen las regiones extremas? A ver, este es un país muy largo y angosto, tiene más de 4.000 kilómetros. Desde Santiago a la región de Magallanes hay 3.000 kilómetros. Y eso genera distintos costos, distintas externalidades, situaciones que afectan y en general generan que no haya igualdad de oportunidades en el desarrollo económico, social de todas las regiones por igual. Quienes están viviendo en un lugar mucho más lejos tienen mayores costos de transporte, condiciones climáticas y situaciones de aislamiento que son insalvables casi desde el punto de vista físico. En el caso de Magallanes, nosotros vivimos en una condición insular. No tenemos conectividad terrestre con el resto del país y es muy probable que nunca la tengamos. Siempre va a haber una mixta con el tema marítimo. Por lo tanto, esas situaciones solo son entendidas por personas que realmente comprenden o quieren entender esto o que han vivido en las regiones extremas. Lo mismo en el norte, en Aysén, en Magallanes. Y no es entendido, no es comprendido debidamente por personas que teniendo las mejores de las intenciones y los más grandes pergaminos en términos de estudio académico y cosas, finalmente a la hora de llevar a la práctica esas cosas o las teorías económicas, siempre en estas regiones extremas, más aisladas, que requieren de un tratamiento especial, sufren los problemas de inaplicabilidad. Y ese es un poco el tema. Nosotros tenemos mayores costos, hay menores rendimientos, hay condiciones climáticas y hay situaciones especiales que hay que entenderlas y vivirlas. Importante también eso porque, como decía en la introducción, son demandas históricas, pero aquí surge la duda si ya se conoce el problema. Por ejemplo, lo que sucedió con su región, de hecho, las grandes demandas era rebajar el precio de los combustibles, que era altísimo. Si estos problemas ya se conocen y se arrastran, ¿por qué no tenemos soluciones más concretas? Y eso no solamente con el gobierno actual, sino con los anteriores gobiernos. Mira, hace muchos años que falta una política de Estado hacia las regiones extremas. En el caso de la crisis del gas, ahí se produjo por la ignorancia absoluta que en ese momento tuvo el ministro Rainieri para aplicar un alza del gas. Mira lo que hizo Chile, el país. Dijo, vamos a subirle el gas a los magallánicos en sus domicilios, en el transporte, para generar luz, para generar un menor consumo y permitir un excedente para un proceso industrial. ¿Qué autoridad que tenga visión geopolítica, que diga yo voy a integrar a los chilenos, los voy a unir más, hace ese tipo de descriterio que fue en definitiva lo que generó el estallido social en Magallanes? El tema del gas. El tema de Aysén también, son demandas de lejanía, son demandas de sentirse lejos de la toma de decisiones, donde hay un país que es unitario, centralista, pero que es un país que además es distinto si tuviera una geografía que fuera redonda, donde estuviera el centro al medio, ¿te fijas? Es una geografía distinta y ahí viene que las autoridades políticas que tienen visión, que son las que pasan a la historia, que entienden los problemas de las regiones, tienen que tener una mirada geopolítica y entender de que el desarrollo y el cuidado que se tiene que tener sobre ciertas regiones de soberanía que son importantes por temas estratégicos. A todos los chilenos nos gusta hablar de la Antártica chilena, pero la proyección natural para llegar a la Antártica chilena es Punta Arenas o Puerto William. Entonces tenemos que defender esas bases de operaciones para poder defender lo que es nuestra proyección en el Cabo de Horno, en la Antártica, en el Estrecho y en islas donde estuvimos al borde de un conflicto bélico en el año 78. Entonces tiene que haber una mirada distinta, una mirada geopolítica. Diputado, ¿y qué medidas y qué miradas están teniendo justamente ustedes que están justamente en estas tierras, que saben los problemas, que tienen contacto con la gente y que finalmente están exigiendo un rol más activo por parte del gobierno y los futuros gobiernos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué proyectos se están trabajando? Se pueden hacer muchas cosas, Nicolás. Lo que se necesita en estas regiones es que hayan ciertos incentivos que pueden ser tributarios que permitan el desarrollo de actividades competitivas.
que permitan el desarrollo de muchos recursos naturales que nosotros tenemos para agregarles algún valor, para poder exportarlos, abrirnos hacia los otros mercados. Tenemos el turismo, tenemos la pesca, tenemos el 50% del territorio de Magallanes, somos el 14% del país, son áreas silvestres protegidas, que es como decir vamos a jugar un partido pero con 5 jugadores, entonces tenemos que integrar, hacer camino. Estamos pidiéndole al presidente hace 2 años, desde el día 1, que abra el camino de Vicuña a Allende Gaya, que nos va a permitir llegar al Canal Beagle. Es un camino estratégico, es un camino con una proyección geopolítica tremenda. Entonces, en estas áreas tiene que haber primero un compromiso de infraestructura, dotar a estas grandes regiones que son con pocos habitantes, pero que es importante que haya conectividad e infraestructura. Segundo, generar inversión. Y para generar inversión, en estos lugares donde es más costoso hay que compensar ese mayor costo de producción, de construcción de, por ejemplo, el metro cuadrado de un edificio de albañilería. Sale un 40-50% más caro hacerlo en Magallanes, en Aysén, que en la zona central, porque el cemento hay que llevarlo de acá, lógico, el fierro, y los trabajadores en condiciones climáticas más adversas también tienen un rendimiento que es más difícil, más duro. Por lo tanto, tiene que haber políticas de incentivo tributario, políticas que compensen esos mayores costos, y con eso dejar de que en definitiva haya una inversión, haya el desarrollo, que los privados en conjunto de la mano, con una acción proactiva del Estado en caminos, infraestructura, podamos ir desarrollando estas regiones. ¿Y estas medidas se están discutiendo en el Congreso? ¿Están algo parados, podríamos decir, los proyectos que justamente van a esto? ¿Qué se necesita? Se necesita que se preocupen autoridades de más nivel de este tema, que el presidente asuma un rol mucho más protagónico en esto, es decir, nosotros queremos que los habitantes de Magallanes, de Aysén, de Arica, se sientan totalmente integrados al desarrollo. La gente que está en Parinacota, la gente que está en Cochamó, la gente que está en Puerto Cisne, en todas nuestras regiones, en Puerto Williams, está haciendo patria, está defendiendo un territorio que es importante para que todos los chilenos tengamos el día de mañana proyecciones de desarrollo hacia esas localidades. Por lo tanto, aquí tiene que haber una visión. El ministro de Hacienda, yo desde el primer día como diputado, llevo 2 años, trabajé y le llevé un documento completo con todo lo que era el desarrollo de la región extrema. Yo te aseguro que el ministro no lo ha leído eso. No ha leído el documento también el subsecretario Dittborn respecto de todas las leyes de incentivo que hay en la provincia de Santa Cruz. Nosotros con Argentina no nos divide una cordillera en el sur, es un alambre, un cerco. Hay una integración natural. Y vemos con mucha preocupación cómo Argentina desarrolla y pobla su Patagonia austral, y nosotros, por el contrario, siempre estamos con una mirada, pensamos de que Magallanes tiene que rendirnos económicamente, que por cierto rinde, porque le aporta muchos más recursos al erario nacional de lo que el Estado reinvierte en la región en infraestructura o en gastos estatales. Por lo tanto, aquí hay 2 miradas, y yo siento que el ministro Larraín de Hacienda, que los ministros del área política, el ministro Gimpete, él es ministro del Interior, y el Interior va desde Arica hasta Magallanes. Entonces él debe pensar no solamente que sus problemas están acá, sino que están en las regiones extremas también. Y eso es lo que ha pasado. Si la crisis en Magallanes, en Aysén, en Calama, una región riquísima que tiene todo el cobre debajo del subsuelo y donde hay pobreza, la región de Arica, Iquique. Entonces, son lugares donde tiene que haber una visión criteriosa de largo plazo y de desarrollo integral del país. Perfecto. Tareas pendientes que están ahí y que, bueno, hay que ponerle atención. Te voy a dar un dato, Nicolás. Mira, a principios del siglo pasado, en la Patagonia, si tú tomas Aysén, Magallanes, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el 80% de los habitantes que vivían en esa zona eran chilenos, que estaban en Punta Arenas, en Magallanes, etcétera. Hoy día eso se ha disminuido al 20%. O sea, mientras Argentina desarrolla su Patagonia, Chile la mantiene baja, no hay un desarrollo sustantivo, y nosotros hemos ocupado una política que en mi juicio es equivocada. Hacer soberanía no es tener más unidades militares, más regimientos en la Patagonia. Hacer soberanía es tener gente que viva con proyecciones, que tenga pega, que haya trabajo, educación y progreso. Perfecto. Diputado, muchas gracias por este análisis. Bueno, estaremos muy atentos a las novedades que sucedan en el Congreso y, por supuesto, en las distintas regiones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Nicolás. Y a ustedes nos vemos en una próxima entrevista de FTV.